El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos ya comenzando Diálogos, está con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, esperemos que se sume a este diálogo también el profesor de la Universidad Andina, el economista Wilson Araque, pero iniciamos saludando a los amigos de la Radio Democracia 920 AM y a ustedes los televidentes. Vamos a conversar el estado de la economía, pero visto desde dos cosas que han sido importantes esta semana: el acuerdo comercial con la Unión Europea y, no sé, también yo diría, se podría pensar en las resoluciones tanto de la Superintendencia del Poder del Mercado como de la Junta Monetaria y Financiera, que es bancaria, monetaria y financiera, que es esta nueva directorio de lo que es ahora el Banco Central del Ecuador. Pero la economía tiene estas cosas. Hoy nomás veíamos que ya se ha negociado el campo Sacha, que se emitieron 750 millones de dólares. Entonces, claro, es un movimiento de plata y nos estamos acostumbrando a manejar millones de dólares como que fuesen una cosa así muy simple. Antes $1 millón era $1 millón. Ahora les dicen, no ha tenido en la cuenta solo 1 millón. O el ex vicepresidente ha cobrado $3.900.000 en viáticos. Uno dice, claro, se vuelve relativo. Rodrigo, bienvenido, tanto a Rodrigo Gómez de la Torre como a la Cámara que les representas en el pero a Rodrigo Gómez de la Torre, que hace el seguimiento de la economía, que hace el seguimiento de las políticas agrarias, y por eso le ha llevado a la representación esta de la Cámara. ¿Qué le dice primero el acuerdo comercial con la Unión Europea? ¿Por fin o no valió la pena, muy tarde? ¿Qué pasó? Bienvenido, buenas tardes, Rodrigo. Estimado Francisco, buenos días a todos los televidentes. Pues el acuerdo comercial con la Unión Europea es algo que se ha venido hablando y negociándose no solo con Unión Europea, sino con Estados Unidos 15 o 20 años. El Ecuador, sus exportaciones más estables han sido siempre las agropecuarias, tanto tradicionales como no tradicionales, y hemos ido desarrollando en el tiempo. Entonces es lógico que al tener acuerdos comerciales, tener reglas claras y no estar sujetos a las decisiones políticas de un SGP Plus o de unas preferencias arancelarias con Estados Unidos, ya podamos tener más tranquilidad para incrementar producción, incrementar productividad y crecer. Eso significa no depender de la voluntad, sino de un acuerdo entre las dos partes. Porque las otras son voluntades, de políticas. Los otros. Claro. Son voluntades políticas que, claro, un día pueden estar, al día siguiente no pueden estar. Recuerdo en el año 2014, cuando ya finalmente se planteó la necesidad del acuerdo y se aprobó que se continúe y se iba a continuar. Curiosamente, en el mes de abril del 2014 julio-agosto del 2014, estábamos con dos temas que han salido a colación en este momento. Uno, el acuerdo comercial, y el otro era el Código Orgánico Monetario y Financiero, que precisamente creaba esta superjunta. Este directorio, esta junta bancaria, monetaria y con financiera. Una característica. No. Esta superjunta, los miembros de la superjunta no son sujetos de ser enjuiciados por las decisiones que tomen. Claro. Ese es un tema bien interesante, es casi una infalibilidad papal que tienen, pero más que eso, yo creo que hay un escudo para que puedan hacer algunas cosas que están haciendo, pero que sí chocan con otras leyes y que van a tener que responder jurídicamente, ¿o no? Yo creo que el Ecuador en este año hemos tenido alrededor de 7 leyes económicas urgentes, de las cuales podríamos decir que la de plusvalía tiene que ver, la solidaria tiene que ver con el terremoto, pero el resto han sido leyes económicas urgentes que más bien han abonado a más impuestos por la justificación que sea para los ciudadanos. Ya que topas el tema de lo económico urgente, separándolo del terremoto,
Y esta es una plata que lo está haciendo inaugurar las obras con esa plata del impuesto urgente al candidato de la 35, el licenciado Moreno, es el que está entregando las cosas producto de ese financiamiento que es de todos los ciudadanos. Sí, bueno, han ingresado muchos dineros. Debemos reconocer que la recaudación tributaria ha ido a la baja, pese a los impuestos nuevos. Ya. O sea, más allá de los no dio impuestos, resultados no ha dado. el subir. Hemos ya llegado a un techo tributario en una situación económica compleja en el cual seguirle sacando plata al ciudadano es tratar más bien ya de que entregue lo poco que le queda, porque no ha dinamizado la economía. Eso se ve justamente en la inflación del mes de noviembre. El mes de noviembre es tradicionalmente un mes inflacionario con las previsiones de Navidad. Y vemos que es un mes que cierra Tiene deflación también en negativo, como ya venían otros meses atrás. Entonces yo creo que hay un tema complejo. Debemos reconocer que la economía en el Ecuador, podríamos decir que no es muy apta para cardíacos, porque claro, esta semana, una gran noticia, el tema del acuerdo comercial con Europa, que no es que va a levantar las exportaciones el día de mañana inmediatamente. Las va a resguardar, pero ya las resguarda y sostiene las exportaciones que tenemos. Tenemos el tema del campo Sacha, que habrá discrepancias, si se fue muy barato, se fue muy caro. Habría que revisar esta información que no se la maneja tan transparentemente como nos gustaría a muchos, en este caso para análisis. Tenemos lo que sucedió ayer. Ayer en la tarde o a mediodía sale la resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a usar el dinero electrónico. Por el tema de dinero electrónico y horas más tarde sale la resolución de la Superjunta de Control Monetario y Financiero a decir que no es. Y hoy día amanecemos... Y el encaje bancario. Pero ese de encaje ya pasó la semana pasada. Claro, pero recién esta se semana, discutió desde el lunes. Y esta semana, curiosamente, el día de hoy, y ante la de información pública, lamentando el estado de salud del ministro Herrera, pues se presenta la renuncia del ministro de Finanzas, que parece que es un tema de salud, según lo que son datos oficiales. Entonces, más bien, le deseamos lo mejor al ministro, que se recupere en su salud y que ante estos vaivenes políticos de la economía, pues le va a hacer un descanso poder estar en casa. Comencemos entonces nuevamente con un análisis un poco más, pero comencemos con el análisis del acuerdo con la Unión Europea a partir de una cosa. Esta demora que ha tenido el Ecuador, al no haberlo hecho una especie en el marco del acuerdo del Pacto Andino, ¿no es cierto?, se quedó fuera, Colombia y Perú hicieron, Ecuador se quedó fuera. ¿Qué desventajas tuvo ese hecho? ¿Y hay alguna ventaja o encuentras que lo que hemos hecho es agarrarnos ahí, sostenernos a los 4 años y lograr firmar el acuerdo? Creo que tenemos de los dos lados. Creo yo que debimos haber negociado y negociado bien, porque Colombia y Perú, que negociaron conjuntamente, las características de la negociación colombiana son distintas a las de la negociación peruana. Entonces, sí hay características. Si hay diferenciación entre Colombia y Perú, entonces no es un tema de que todo fue al revés, fue que solo nosotros al final. El Ecuador tiene ciertas discusiones, hay una negociación interesante. En el caso personal, estoy más vinculado al sector lácteo, hemos hecho un estudio mucho más profundo en ese ámbito, pero sí hay diferenciaciones, como digo, entre Perú y Colombia, y obviamente hay unas diferencias con Ecuador. ¿Qué ha generado? Que el periodo que tuvieron de ventaja nuestros vecinos, tanto del norte como del sur, les permitieron ya trabajar en desarrollo de mercados. Entonces nosotros vamos ahorita a sostener los mercados que tenemos y todavía nos queda la tarea pendiente de desarrollar los nuevos mercados. El Ecuador es un país con una gran variedad de productos. Es un país con muchísimo potencial agrícola y lo ha demostrado históricamente, y con productos diferenciados. Claro. Esta mega biodiversidad climática, de pisos climáticos, de espacios, un plus distinto. Nos da una variación diferente. Entonces, esas ventajas competitivas tenemos que ver cómo las aprovechamos, y en ese ámbito de trabajar en nuevos mercados donde estuvimos un poco rezagados. Entonces, ¿tú crees que este momento el Ecuador en algunas áreas
habría obtenido más ventajas de hace 4 años o no? No, yo creo que hubiéramos aprovechado mejor Más, los tiempos hubiésemos tenido en el tema ya comercial hacia podríamos afuera. despegar, no comenzar. Y probablemente nos hubiera permitido corregir algunas distorsiones y creemos que existen todavía muchas al interior que nos han restado competitividad. Porque podemos hablar de las devaluaciones de las monedas, podemos hablar del dólar, de la caída del precio del petróleo, pero también tenemos que hablar de los problemas que hay con excesiva rigidez laboral, que al final del día es un freno a la contratación. Tenemos problemas, una normativa cambiante permanentemente, tanto en lo laboral como en lo tributario, en lo técnico. La normativa técnica también cambia. Recordemos, me parece que es del año 2014, 2015. No. La normativa técnica que administra el INE, por ejemplo, el INE. Se incluyeron más de 6.000 normas hace 2 años. ¿Y esas normas, o no? Y estas normas se van modificando. Pero estas normas, muchas de carácter voluntario, tienen costo de implementación, tienen costos para los nuevos registros sanitarios. La normativa tributaria, solamente en leyes, creo que tenemos 16, 15, 12. Sí. Uno va perdiendo la cuenta. Sí. Porque además ha habido cosas que han estado en otras leyes, pero que tienen que ver con tributos. Y vamos, en normativa laboral, estamos discutiendo ahorita el tema salarial, y vemos que los cambios salariales también en normativa laboral también han sido múltiples. Pero, Rodrigo, entonces, ahí en el tema laboral, ¿ustedes no sienten que esto de haber desarticulado a la organización laboral también no ha sido parte de alguna ayuda para el sector, ¿no? Que no hayan sindicatos, que no hayan frentes. ¿Hay sindicatos? ¿Sí? Hay sindicatos. No, o sea, sí, hay. Pero yo creo que más bien han tenido una mejor relación. Si todos nos juntamos, y todos los que nos juntamos estamos de acuerdo y vamos a hablar de lo mismo y coincidimos en todo, poco vamos a construir. La construcción se genera en la diversidad. Como cámaras, por ejemplo, hay el Consejo Nacional del Trabajo, donde lamentamos profundamente que los sindicatos tradicionales no estén participando. Estamos participando y dialogando con la Central Única de Trabajadores y ahí hay un diálogo muy distendido, muy agradable. ¿Es la que organizó el gobierno? Sí. Pero por otro lado, también con respecto a los temas del IES, hemos tenido un diálogo muy abierto como cámaras, con el FUT, con la CEOLS, con la CEDO. Entonces sí hay un diálogo que más bien se ha ido consolidando, a veces con gobierno, en el caso del Consejo Nacional, a veces sin gobierno, en el caso del tema IES, pero hay un diálogo, y el diálogo es fundamental. Es constructivo, entonces. Es constructivo. En este caso, los sectores laborales, pero además algunos sectores de la producción tenían muchos recelos porque decían, no somos competitivos. Es que el tema de competitividad hay que manejarlo continuo. Si tenemos en una década la década de la mayor estabilidad política, pero dentro de esa estabilidad política tenemos el mayor número de reformas tributarias, el mayor número de reformas laborales, el mayor número de reformas técnicas, choca esa ya la estabilidad política ya no tiene peso, ya no tiene tanto peso como la inestabilidad normativa en todos estos ámbitos que venimos asumiendo, en el cual conocer las normas y reglas laborales, ya hay que ser un experto especialista viendo qué nomás nos cambia permanentemente. En el caso económico, las resoluciones de Junta, no nos olvidemos que la Junta el año pasado sacó una resolución obligando a los bancos a recibir dinero electrónico y abrir las cuentas, coincidente a la que nos acaba de poner la Junta, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. ¿Por qué? Que ese es otro tema que no sabemos, porque es muy interesante. Es muy interesante ver esas dicotomías. Por eso digo, la economía en el Ecuador sí es muy dinámica para cardíacos, y a los cardíacos sí a veces nos complica. ¿Es peor que la política o es la política que ha hecho así a la economía? Yo creo que hay una mezcla de las dos, una combinación explosiva, podríamos decirlo. Queremos saludar al economista Wilson Araque, que ya se integra a este diálogo. Hemos estado conversando con Rodrigo Gómez de la Torre, no solo como analista, sino aprovechando que además preside la Cámara, ¿no?
bueno, usted en la cátedra y en la universidad, en las investigaciones, usted es profesor de la Universidad Andina, debe haber hecho un seguimiento. Decíamos, en esta semana se han producido varios hechos. El tema del acuerdo con la Unión Europea, el tema, bueno, venía, me recordaba Rodrigo, digamos, precisaba el tema del encaje bancario, tenemos el tema de las resoluciones estas de la Junta Bancaria, de la Superintendencia sobre el dinero electrónico, y por último el cambio del ministro de Economía. ¿Cómo tiene usted una visión en este contexto de la economía y cómo está terminando el gobierno el tema económico? Para luego pedirle un acercamiento al acuerdo con la Unión Europea, que ya Rodrigo ha comenzado a tratarlo. Bienvenido. Bueno, mucho gusto de estar en este programa. Y bueno, efectivamente en la Universidad Andina tenemos un observatorio de pequeña y mediana empresa, ¿no? Y a través del observatorio permanentemente estamos tomándole el pulso al sector a través de una encuesta de coyuntura, ¿no? Esta encuesta de coyuntura lo hacemos cada 4 meses, lo venimos haciendo desde el año 2011, vamos ya por la encuesta número 15, ¿no? Entonces ya hay una serie histórica que uno puede ir viendo tendencias, ¿no? Tendencia, un seguimiento ya. Y bueno, ¿qué es lo que se ve? Y de alguna manera con lo que usted acaba de señalar, Francisco, todos estos síntomas de que estos elementos van sumando a la actividad. Sí, y que de alguna manera digamos, eso ayuda a argumentar la percepción del sector empresarial, y en este caso el sector de la pequeña y mediana industria, en el sentido de que las percepciones, si usted quiere, menos positivas, precisamente son las que ellos ven en el entorno general, ¿no? En el entorno general, en el tema político, en el tema ¿Usted que entonces legal. Este sector es el que con más incertidumbre está en este momento? Bueno, yo creo que en general todo el sector empresarial, ¿no? Todo el sector empresarial. En el caso nuestro, como focalizamos hacia el sector de la pequeña y mediana empresa, con énfasis en la pequeña y mediana industria, y justo la semana anterior hicimos la presentación de los resultados de la 15ª encuesta de coyuntura, y eso es lo que salía, ¿no? O sea, resultaba que en el entorno más cercano, de alguna manera, cuando las empresas quieren demandar materias primas, quieren demandar trabajadores, quieren de pronto acceder a máquinas, equipos, de alguna forma dicen, bueno, sí, o sea, tenemos posibilidades de acceder, o sea, no hay mayores dificultades. Realmente las dificultades es cuando usted se va alejando al entorno más general, ¿no? Es decir, en la parte política, en la parte legal. La estructura jurídica, decía Rodrigo, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, sobre todo, claro, la percepción es... que nos podrán cambiar mañana. Justamente, o sea, y eso se ve reflejado porque las peores percepciones justamente están relacionadas a ese ámbito, y que luego se ve reflejado en una variable que es el tema de la inversión. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver el comportamiento de la tendencia... va a tomar la decisión de invertir o no. Exacto, o sea, por ejemplo, en las últimas encuestas, yo creería que alrededor de las 7 últimas 8 encuestas, más o menos lo que tiende a predominar es que los empresarios están diciendo, bueno, sí, o sea, yo tengo mi empresa, bueno, de ahí no voy a invertir más, la idea es mantenerme con un mercado ahí el que tengo, sin hacer mayores mejoras, precisamente porque no tienen señales claras en el entorno, ¿no? ¿Ustedes midieron en esta última encuesta lo que podría provocar este acuerdo con la Unión Europea? ¿Les genera algún entusiasmo, alguna idea? Rodrigo nos decía, vean, lo que hemos hecho es perder 4 años para prepararnos y competir. Claro, Rodrigo es de los empresarios que no tiene miedo a la competencia y que no quiere que le cuiden, sino que le dejen trabajar. O sea, un poco que ¿usted encuentra que eso puede haber en en la encuesta de coyuntura que nosotros corremos hay un dato duro que siempre lo repetimos y que es interesante. Es que las empresas, las pequeñas y medianas industrias en el país, en promedio tienden a trabajar 8 horas diarias y 5 días a la semana, en promedio, algunas más, otras menos, pero en promedio. Ahora, ese dato, bueno, yo he venido trabajando con el sector casi ya son 20 años, desde el año 97, cuando trabajaba para el INSOTEC, una institución dedicada a apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, y bueno, y ahora desde la academia, a través de este observatorio, trabajando con este sector, seguimiento, de alguna manera haciendo un seguimiento. Y claro, cuando uno revisa cifras si usted quiere, de finales de los 90, del siglo anterior, en definitiva, por ejemplo, esos datos se han seguido manteniendo. Es decir, que ahí hay si usted quiere, hay una capacidad instalada
que podría ser utilizada, porque si están trabajando en promedio 8 horas diarias, 5 días a la semana, se podría incrementar el número de horas. Solo con aumentar un día más 8 horas ya tendría una posibilidad. Pero ahí viene el tema de la respuesta de los empresarios, ¿no? Ya. O sea, claro, nosotros los hemos planteado, les decimos, miren, digamos, es una opción de es una opción, o sea, hay una potencialidad que está ahí. Pero ellos dicen, sí, o sea, ustedes nos dicen que podemos utilizar, pero necesitamos algunos otros elementos. Por ejemplo, financiamiento. Ya. Por ejemplo, usted topó el tema, Francisco, del acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo con la Unión Europea, hay muchas oportunidades, pero también hay amenazas. Sí. ¿Sí? Entonces, ante esta situación, para que eso funcione, la gran pregunta es cómo estamos preparados. Claro, lo que decía Rodrigo claro, es, lo que hemos perdido es 4 años de prepararnos. Correcto, o sea, porque al final, para que un acuerdo comercial... o sea, las condiciones no han variado. Claro, o sea, para que un acuerdo comercial al final digamos que es positivo o negativo dependerá, bueno, lo uno de cómo se negoció. Claro. Y el cómo se negoció estuvo en manos ya del gobierno. El gobierno es el que negoció. Y la otra pregunta es cómo estamos preparados. Pero en el cómo estamos preparados yo creo que hay un tema que usted ya bien lo señala, creo que al final lo dejamos para el último. Ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo para el CERAL. El CERAL es un centro de investigaciones europeo que está radicado en París, en Francia, adjunto a la Escuela de Negocios de Europa. Y claro, ellos, obvio, o sea, están tratando de tomarle el pulso a América Latina, en este caso a Ecuador y a los que van a atender, claro que ya tienen un acuerdo. Y una de las cosas, bueno, el año anterior ya hicimos igual un trabajo para ellos, un poco que trataban de analizar el perfil de las empresas que ya estaban exportando, sobre todo las pymes. Pero ahora estamos haciendo un estudio que a ellos lo que quieren saber es oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica para MIPYME, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas, y además capacitación y asistencia técnica en temas de internacionalización. Y con énfasis en temas de exportación. Un poco, si ustedes quieren, tenemos ya un dato borrador, todavía hay un informe borrador, todavía falta terminar el estudio, pero el primer resultado quizá no es muy, si usted muy halagador en el sentido de que lamentablemente no existen, en definitiva, muchas organizaciones, más bien existe un número muy reducido y haciendo proyectos muy específicos para dar soporte a las MIPYMES en temas de capacitación y asistencia técnica para la internacionalización. Entonces, el responder cómo preparamos, y si no existen esas organizaciones, la gran pregunta es ¿quién va a dar ese Rodrigo, soporte, ¿no? Ahí hay algunas dudas que habría desde la academia, la investigación produce, que no siempre las investigaciones, y eso nos dice, no siempre a veces responden a los momentos. Pero lo que sí se podría entender de lo que nos dice el economista Araque es que ha habido una especie de, no sé si inmovilidad de las empresas, o han estado ahí funcionando con lo que tienen. El dato de la inmovilidad de las empresas es sumamente interesante por dos ámbitos. Porque no estamos hablando de los últimos 4, 5, 7 años. Estamos hablando, y podría sonar histórico, es desde el siglo pasado. O sea, y ahí vemos un tema complejo. Y como anécdota, en el año 2008 conversábamos con la industria láctea y hicimos una evaluación de la capacidad instalada de la industria y la capacidad productiva. Más o menos en ese momento había casi un 50% de capacidad instalada no utilizada. Una empresa en particular... Pero están perdiendo plata. ¿O no? Ahí hay un tema que hay que potencializar mercados. ¿Y por qué? Porque si la gente no consume lácteos, la empresa ¿para qué compra más lácteos y crearse stock? Claro. Entonces, eso es un tema que lo trabajamos mucho. Que no es bueno que la lactosa, que la... Estamos trabajando y como Cámara estamos ya hablando con algunas empresas y lanzar campañas de consumo como proyecto piloto en lácteos para demostrar que sí se puede, porque el mundo entero tiene campañas. Pero hay una empresa en particular que en ese momento, en el año 2008, captaba hacia alrededor de 80,000 litros diarios y decía que no puede crecer más, que tiene una complicación logística estratégica. Había N,000 razones por las cuales no podían subir. Se llegó a un proceso de fijación de precio y correlación de precios entre la leche funda UHT versus el productor. Curiosamente, esta empresa que estaba con 80,000 litros ya tuvo que hacer adecuaciones para incrementar más, porque en este momento supera los 200,000 litros diarios.
Es una empresa que estaba en esta comodidad, digámoslo así, que decidió activarse un poquito. Y digo un poquito porque el Ecuador tiene todavía cerca del 50% de la leche no está procesándose industrialmente. Ha crecido impresionantemente. Ahora hay que ver cómo potenciarla más aún. Cuando hay la decisión, y hace semanas atrás yo comentaba justamente con Gonzalo Rosero aquí, y Gonzalo me decía, ¿y qué necesitan las empresas o los empresarios para poder contrarrestar las amenazas del acuerdo comercial? Y me ratifico, lo que necesitan es actitud. Esto no es la decisión de cambiar las cosas. Porque si vamos a pensar que con 8 horas diarias, 40 días a la semana, 40 a la semana, y con eso estamos tranquilos y queremos competir en un mercado globalizado solamente contra nuestros vecinos que están entre 48 horas con salarios mucho más bajos y que están con ganas de crecer. Yo creo que nuestro problema no es un tema de producción ni de productividad, es un problema de trasladar un empuje mayor. Pero este empuje se consigue ¿con qué? ¿Con qué garantías? Este empuje, bueno, primero necesitamos una estabilidad, o sea, este tema de tener normas cambiantes, como digo, 7 leyes económicas urgentes de este año, por favor, o sea, es un despropósito, perdón que lo diga así, pero las reformas laborales, tenemos que tener ciertos temas, aunque suene a mala palabra para algunos, la flexibilización laboral, el trabajo por horas, es un mecanismo de estudiantes para trabajar o para gente que pueda compartir. Para generar que hubieron abusos. Hay que controlar los abusos. No creer que el abuso es la ley y que todos son culpables hasta que prueben lo contrario. Más bien, desarrollemos mecanismos abiertos. El Ecuador está con un problema serio en ese ámbito. Yo creo que se puede hacer mucho todavía. En el tema agropecuario, que sería el más fuerte mío. El tema es, déjenos trabajar, permítanos acomodar los horarios al clima. Y la situación climática con el tema laboral es complicadísimo. Importante. Como yo he dicho muchas veces, aquí estamos con un clima controlado. Puede ser lo que afuera puede estar pasando lo que esté pasando. En el campo unas lluvias torrenciales como las que tenemos ahora, o estos soles fuertísimos que los tenemos, complican el trabajo, porque los seres humanos también complica a las plantas. Hay ciclos vegetativos, las vacas se ordeñan todos los días del año. Entonces, permítanos viabilizar eso. Por ahí es un poco. Yo creo que esos son temas que son fundamentales ir tratando. Sí, entonces las pymes, ¿usted cree que con las que conversa, las que les encuesta, estarán un poco asustadas entonces con el acuerdo sin tener razones, productos necesarios, con esa capacidad que está por usarse? ¿Habrá voluntad? ¿Tienen medido eso de que tengan este arranque, es decir, bueno, vamos a enfrentar esto de otra manera? O sea, yo creo que más que temores, las empresas de alguna manera, tal como actualmente están funcionando, en donde la mayor parte son empresas que trabajan en el mercado nacional. El porcentaje de pequeñas y medianas industrias en el país que exporta se ubica en alrededor del 6-7%. Es pequeño. 6-7% del total. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿También con lo agrario o solo productos industrializados? Bueno, en el caso de la encuesta nuestra se focaliza lo que es manufactura. Lo que es manufactura. Pero claro, el nivel de exportación y ese nivel, y un poco lo que decía Rodrigo, igual, justo estábamos terminando de hacer un artículo para un poco ver cómo había evolucionado sobre todo el cambio de matriz productiva y focalizado al tema de pequeña y mediana empresa. Y claro, un poco nos remontamos a revisar estadísticas de la primera década del 2000, por ejemplo, hay un estudio que hizo en esa época MISIF, el Ministerio de Industrias y Comercio en esa época, en donde cuando uno revisa las estadísticas, por ejemplo, el porcentaje de exportación sigue siendo el mismo. O sea, más o menos se ubica en 6-7%. Han transcurrido casi 15 años. 15 años y la situación casi no ha pasado nada. Es decir, no solamente es problema de este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores, en donde a pesar, y si uno analizaría las políticas públicas que se han definido, programas, proyectos que supuestamente se dirigieron a fortalecer al sector, pero resulta que la situación sigue... ¿Usted ha descubierto qué es esto del cambio a la matriz productiva? ¿A qué se refería?
Sí. Bueno, el tema del cambio de la matriz productiva, yo creo que cuando uno lo revisa, la intención es buena. O sea, la intención es buena en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer un cambio, vamos a mejorar, vamos a diversificar la producción, vamos a incentivar la innovación. Pero yo creo que en donde las dificultades que ha habido es en el cómo esa intención de querer transformar, o sea, cómo del eslogan pasamos a un hecho. A la acción. O sea, yo creo que ahí ha habido algunos problemas. Por ejemplo, un problema que se debe señalar es por mucho tiempo no se entendió de que debe haber una mixtura, ¿no es cierto?, un trabajo articulado común entre el sector público y el sector privado, porque la economía es como un avión, ¿no? Siempre me gusta poner ese ejemplo, es como un avión que necesita de dos motores, ¿no? El uno es el motor del sector público y el otro es el motor del sector privado. Yo creo que el motor del sector público lo pusieron a trabajar cuando había una gran cantidad de recursos provenientes del petróleo. Inclusive yo creo que hasta les esforzaron, les saturaron, pero el otro estuvo ahí. O sea, estuvo ahí, como digo, por ejemplo, relacionando con la encuesta que corremos, cuando nos dicen por varios periodos los empresarios, crece la inversión, ha invertido, no, estoy ahí. Estoy ahí. Digo, estoy ahí. Y defendiéndome. Sí, estoy ahí, o sea, no, permanece igual, igual. Entonces significa que algo está sucediendo de que no... en definitiva, no hubo un incentivo real para decir a ese otro motor pongámosle a trabajar. Y ese otro motor pongámosle a trabajar hubiese sido el gran generador de fuentes de trabajo. Algunas otras deficiencias que vienen. Claro, y que en este momento. De las dependencias que tiene claro, y que en este momento, por ejemplo, como usted bien lo señala, Francisco, por ejemplo, la economía al depender exageradamente del precio del petróleo, se cayó el precio del petróleo y todo empezó. Es decir, el avión que funcionaba empezó ya a fallar, y también, claro, exactamente. Entonces, y yo creo que los otros han quedado estándar. Sí, yo creo que ese fue un tema, porque, por ejemplo, todo lo demás, por ejemplo, ya está construido la obra pública, las carreteras, ya están construidas. Wilson, vamos a hacer un pequeño corte, porque sí le quisiera preguntar también a Rodrigo qué entendieron por el cambio de la matriz productiva y qué les propusieron. Para ver esto, porque el ejemplo del avión es perfecto. Yo dije, ojalá no nos ponga el de los DRUP, porque es un fracaso. ¿No es cierto? Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un minuto. Está con nosotros Wilson Araque y Rodrigo Gómez de la Torre, analizando tanto el acuerdo con la Unión Europea, de comercio con la Unión Europea, pero qué repercusiones, todas las aristas con las que se pueden tratar este tema y de paso la economía. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Wilson Araque, el profesor de la Universidad Andina, economista, y con Rodrigo Gómez de la Torre, ingeniero agropecuario, ingeniero agrícola, licenciado en ciencias aplicadas. Ciencias aplicadas. Siempre pensé que y eso que me aclaraste cuando ya eras candidato a prefecto. Y si tú me preguntas qué es ciencias aplicadas, tengo la misma respuesta que qué es el cambio de matriz productiva. No tengo idea. Pero ustedes ven que la especialización, además del trabajo diario. Rodrigo, esto del cambio de la matriz, no tienes idea, entonces, no lo entendieron. No.
No era que íbamos a mejorar con las hidroeléctricas, yo me imaginaba, digo, algunas empresas que están usando combustibles fósiles, pasan a la electricidad, hay maquinaria mejor para tal cosa, para aplicar a cada uno de los productos, qué sé yo. A ver, el concepto de cambio de matriz productiva, en lo que lo planteó el Ministerio Coordinador de la Producción en un documento años atrás, hablaba de petroquímicas, hablaba de a comenzar a producir otras cosas. Habla de siderúrgicas, hace mención en un acápite el tema agroalimentario, cuando el Ecuador es un país que en este momento el 60% de las exportaciones son agrícolas, primarias y agroindustriales, cerca del... Es una especie de vocación ecuatoriana. Es una vocación, y es una vocación por lo que comentábamos al inicio, por esta diferenciación de productos únicos. El caso del cacao fino de aroma, el 70% del cacao fino de aroma que se mueve en el mundo sale de este pedacito de tierra que se llama Ecuador, que es una maravilla. El Ecuador es un país pequeño en área y grande en producción y en productividad. Entonces, cuando revisé el documento, justamente lo planteé. A ver, tenemos un proceso de minería bastante incipiente. Hay gran potencial, sí. No vamos a cuestionar eso. Pero para tener siderúrgicas teníamos que desarrollar la minería. Para tener astilleros había que desarrollar la siderúrgica. Entonces, como que el cambio de matriz productiva sonaba más bien a un elefante blanco discursivo, en lugar de potenciar lo que sabemos hacer bien y desarrollarlo mejor. Lo que ya nos hemos especializado y cómo lo tecnificamos. Exacto, y lo desarrollamos. Y los datos que tú nos das, Wilson, el desarrollo de la industria, de la agroindustria, de las manufacturas, no ha sido tan grande como nos hubiera gustado. Cuando hacemos, y voy a ir un poquito a un ejemplo del pasado, cuando nos abrimos en la comunidad andina y se topó el tema de textiles, recuerdo, se me va el año, mucha gente decía, en textiles Colombia nos va a comer vivos. Sí. ¿Y qué sucedió? Comenzamos a exportar telas a Colombia, nos quedamos quietos en el tema de confección, pero la calidad de telas que producimos aquí y que elaboramos, las exportamos a Colombia y luego las compramos manufacturadas. ¿Por qué no desarrollamos las cadenas completas? Ese es el tema. En el caso, y esto podemos encontrarlo en muchos productos, podríamos irnos al caso del petróleo, que decimos exportamos petróleo crudo para importar derivados. Pero claro, ahí lo que te plantean es, si es cierto esto, vamos a hacer una refinería de 14, 15 mil millones de dólares. A ver, la refinería, pongámosla en contexto. La refinería en la costa centro-sur o costa-centro data de la propuesta de la dictadura militar de los 70s, luego se llamó propuesta de la refinería Atahualpa y ha tenido varios nombres. Ahora se llama Refinería del Pacífico. Personalmente creo que deberíamos hacer un muy buen complejo habitacional en esa zona, que ya tenemos un terreno plano. Podríamos plantear que los techos de las casas tengan fotoceldas para generación de energía eléctrica, aprovechando la posición geográfica del Ecuador, pero darle uso a ese terreno, porque estamos viendo, la OPEP está diciéndonos desde hace rato que el uso de combustibles fósiles, política de este gobierno también, cambio de matriz energética, tenemos que migrar a otro tipo de energías. Entonces, pensar en refinerías extremadamente caras, por cierto, México acaba de construir algunas, o plantearse algunas en 6 mil millones, pero más allá de eso, yo creo que sí hay posibilidades mucho más grandes que seguir soñando en cambios que dieron resultado hace 30, 40, 50 años en otros países, y ahora debemos ver los nuevos paradigmas y ver qué es lo que tenemos, potenciar lo que tenemos y desarrollarnos hacia el mundo sin una política sectorial. En las encuestas y en los estudios que ustedes han hecho, ¿se reflejan las necesidades de los pequeños y medianos empresarios? ¿Qué aspiran? ¿Qué están pidiendo en definitiva? ¿Y qué deberían los gobiernos y ahora los candidatos plantearles y decir, vamos a traducir esta política pública para que ustedes puedan? Rodrigo nos ha dicho, nosotros queremos industrializar, queremos producir más y mejor. ¿Qué estarán pensando ellos? ¿Ustedes logran descubrir eso? Bueno, en la conversación permanente que tenemos con el sector,
Cuando precisamente damos a conocer estas cifras, invitamos a los mismos dirigentes gremiales para que comenten. Claro, por ejemplo, hace un momento hablábamos, decíamos, hay una capacidad instalada que no está, que podría ser utilizada. Viéndole con los ojos de la pérdida, ¿no? O sea, desde el punto de vista o sea, poniéndonos los lentes de la negatividad, claro, sobre todo se incrementan los costos fijos, fijos unitarios. Porque usted tiene ahí una capacidad instalada que no la usa, pero que tiene un costo. Claro, o sea, por ejemplo, si usted tiene una máquina y esa máquina la financió con un crédito al banco, al banquero hay que pagarle los intereses, produzca 8 horas o 16 horas o 24 horas la máquina. Hay que pagarlo, o sea, es un costo fijo. Pero eso no es mirarlo negativamente, sino poder calcular lo que se podría conseguir con la máquina. Claro, o sea, eso es, por eso que muchas veces más que problemas o debilidades hay que ver como oportunidades de mejoramiento, ¿no? Exacto. Alguna vez mi abuelo siempre decía que mientras el ser humano está vivo, todo es perfectible, es decir, podemos mejorar. Claro, se puede mejorar. Entonces, bajo esta lógica, cuando les hemos planteado, dice, o sea, ustedes nos están diciendo que podemos producir un poco más, pero ojo, un ratito, pero necesitamos apoyo, necesitamos ahí en el rol del gobierno, también por supuesto de otros actores privados. Por ejemplo, se necesita financiamiento especializado. Financiamiento pero especializado en función de los sectores. O sea, no es lo mismo prestar al sector agrícola que prestar al sector de la imprenta o al sector químico, o prestar a empresas que solamente están preocupadas del mercado nacional o a empresas que están queriendo... Por ejemplo, hay un estudio, y valdría la pena también que nosotros hace poco lo consultamos, lo estamos estudiando, quizá luego igual haremos comentarios sobre eso. Acabó de hacer un estudio muy interesante la CEPAL, está recién salidito del horno, como se dice, de noviembre del 2016. O sea, del mes anterior, y que se demoraron un buen tiempo, y justamente titula Internacionalización de las pymes en Latinoamérica. Y ahí está Ecuador, por supuesto. Y una de las cosas en donde ellos topan es algo que nosotros ya en la conversación con los empresarios nos han dicho, financiamiento, pero financiamiento especializado. O sea, y especializado significa... Cuando usted dice especializado, ¿qué significa? Significa, Francisco, entender primero la realidad. O sea, antes de fijar las tasas, primero entender la realidad, cómo funcionan los sectores de actividad económica. O sea, no es lo mismo, como digo, alguien que vende textiles, a alguien que vende productos químicos, o alguien que vende lácteos. Cada uno tiene ciclos de producción diferentes. Ciclos de comercialización. Una oferta diferenciada de crédito sería... Claro, o sea, pero entendiendo la realidad. Ya, Francisco, nunca me de olvidar, sin darle el nombre del organismo, y esto porque lo que pasa a veces con la burocracia nacional, también sucede con la burocracia internacional. Yo coordinaba un proyecto que era financiado con un organismo internacional, y claro, hicimos el primer momento en donde había que hacer unos procesos de mejoramiento continuo a las empresas, y la idea era que como segundo momento se les iba a dar un crédito. Y a uno de los funcionarios, que era el que dirigía desde un país de fuera, de una capital de fuera, tenía él que definir los montos de los créditos. Entonces a él se le ocurrió y dijo que el monto mínimo que tenían que demandar, si era menos no había crédito. No había. Para nuestras pequeñas y medianas empresas, esto lo estoy hablando de hace más o menos unos 10 años, tenía que ser de mínimo $500,000. Eso, en función del tamaño de nuestras empresas, era demasiada plata. No era pequeña ni mediana. Exacto. Claro, entonces, una brutalidad. Claro, entonces era un asunto de que el tema es, o sea, cuando hablamos de financiamientos especializados, no caer en el error de definir esos proyectos tras del escritor, sino que hay que salir a conocer la realidad. ¿Cuál será, para un poco ubicarnos, una pequeña industria nuestra del capital, no solo constitutivo, sino un capital que necesite para funcionar? ¿Cuánto será? Bueno, un poco en términos de la dimensión de las empresas, Cuando hablamos de una pequeña, en términos de microempresa, y esto es de acuerdo a una resolución que generó la CAN del año 2008-2009, en donde de alguna manera algo sirve para estandarizar y decir, más o menos categorizamos a las empresas. Pues, por ejemplo, desde el punto de vista del número de trabajadores, una microempresa es aquella que va de 1 a 9, ¿no? Y pequeña, aquella que va de 10 a 49, mediana de 50 a 199. En esa división hay mediana 1 hasta 100 y mediana 2, ya la que se va convirtiendo ya en grande, hasta 199. Y empresa grande va de 200 en adelante, ¿no? En términos de volumen de ventas, por ejemplo, cuando hablamos de una microempresa, es aquella que vende al año hasta $100,000, pequeña hasta 1 millón, mediana hasta 5 millones y grande de 5 millones en adelante, ¿no? Entonces, más o menos en esa lógica, si pensamos en una empresa, como usted bien hacía la pregunta, una pequeña, mediana empresa, que es aquella que tiene, como decíamos, sería 10 trabajadores y 199, que es en ese rango,
Y depende mucho de las necesidades, ¿no? Por ejemplo, un poco del trabajo que hemos venido haciendo en el observatorio, empresas que en algún momento han querido, luego de, por ejemplo, 20, 25 años de funcionamiento, hacer de alguna manera alguna reposición de lo que son máquinas, equipos, más o menos un monto de crédito en estos momentos de alrededor de $200,000, $250,000 con ese propósito. Pero también hay necesidades de capital de trabajo, de capital de trabajo. Que a lo mejor lo que quieren es movilizar. Pero lo que estamos dando en este momento son, digamos, montos o características en términos generales. Pero hay que hacer un análisis por sector, y ahí creo que Rodrigo, que conoce muy bien del sector agrícola. Entonces ahí tienen unas realidades. Por ejemplo, hace poco nos invitó una institución, y que aplaudo esa actitud, es una institución privada, que estaba diseñando un seguro para pymes. Pero lo interesante fue que tuvieron la certeza de invitarnos y decir, vean, un poco quisiera que ustedes que están estudiando ahí permanentemente, que es como el médico. Tengan una especie de lineamiento. Exactamente. Entonces eso les sirvió de insumo, y ahora veo que este producto ya están ofreciendo. Pero ese tipo de cosas es lo que hay que hacer, o sea, diseñar, o sea, si hablamos de financiamiento especializado, y cuando hablamos de este estudio de la CEPAL, lo interesante es que dice financiamiento especializado, primero para pymes, primero pensando en las pymes, pensando en los sectores, y además pensando en que van a ser empresas que se van a internacionalizar, que esa también es otra realidad. En el sector agrícola, Rodrigo, ¿cuál sería un monto? Y ahí vamos a encontrar una diferencia, ¿no? Porque les van a sumar la tierra, les van a sumar todo, entonces tiene un costo, digamos, tiene un valor esa empresa, pero el nivel, los costos de producción, de hacer de producción de la tierra, de cuidar, de pagar los impuestos, es otro. Y para internacionalizarse, ¿qué nomás necesitan ustedes? Es que ahí depende de la especialidad. Es que ese es el tema. En lo que es agrícola, el Ecuador ha desarrollado mucho. Ha habido algo de asociatividad que es muy importante. Se necesita fortalecerla mucho más, porque el Ecuador, a través de las diferentes reformas agrarias, entre las legales y las naturales, y la reforma agraria natural es la herencia, es padres a hijos. Eso se ha creado muchos microfundios, entonces hay ya muchas propiedades pequeñitas que tienen que juntarse para poder pensar en una internacionalización, o que las industrias, la agroindustria se junte. Pero el tema de la especialización es fundamental, la especialización del crédito. Y si me voy a dar 4 productos. Tenemos las hortalizas, más o menos los plazos de producción están entre 2 y 3 meses y medio. Tenemos la papa con maíz, haba, 6 meses, 6 meses a 7 meses en la zona. Podemos irnos a 5 años o 4 años en la palma, o a 1 año y medio, 2 años en el cacao. Entonces, claro, si a uno le ponen el crédito y le dicen, usted comience a pagar las mismas tasas, o la forma de pago, los plazos de gracia. Por eso existe la banca de desarrollo agropecuario. Y que en el caso de MIPYMES también se aplica. O sea, no es el mismo crédito para todos. Y no es que si en un crédito agrícola hay que pagar a partir del mes que viene, lo que pasa es que en los flujos de caja se considera que el crédito tiene que considerar el pago del crédito hasta entrar a ser productivo. Y lo cual hace que los créditos sean absolutamente inmanejables y carísimos. Entonces ahí es donde los conceptos de banca pública tienen que estar, pero en bancas de desarrollo. Y escuchaba algo que es importante, y más bien voy a hacer la pregunta, es, cuando hablamos de política pública, políticas son conceptos macro de desarrollo de mediano y largo plazo. Lo que nosotros hemos vivido, y hoy por hoy no sé cuántas políticas industriales han salido en este periodo de 10 años, pero cuando tenemos políticas gubernamentales, ya no son políticas ni estatales y menos aún política pública. Es uno dirigido de la ideología, diría. Exacto, entonces cambió el ministro y ya no quiero. Recordemos los parques industriales que teníamos planteados con el ministro Abad al inicio de este gobierno. Con ese concepto, el Código de la Producción planteó las sedes y las zonas de apoyo logístico, las sales. Y ahorita no tenemos nada de eso. Y a mi criterio, sí creo que hemos
desaprovechado la mejor bonanza petrolera que hemos tenido desde que tenemos petróleo. Estabilidad. Y el otro rubro que creo que es fundamental mencionarlo es, bueno, el tema de la internacionalización de pymes, me parece que por ahí debe ir el Ecuador. Creo que son las que mayor oportunidad tienen. Este estudio que nos recomienda Wilson hay que chequearlo, hay que revisarlo y hay que popularizarlo. Y estudiarlo muy a fondo. Y digámosle, como diría el gobierno, socialicemos. Y algo que también se mencionaba, el tema de lo público-privado. Lo público-privado es una alianza natural que debería existir. No por ley el avión va a trabajar con un motor y medio. No es un decreto el que lo va a consolidar. Tenemos una ley de alianzas público-privadas que dan estabilidad tributaria para las inversiones, me parece que dice 5.000 millones de dólares, o el 5% del PIB. No podemos. O sea, aterricemos a nuestra economía, aterricemos a nuestra realidad, entendamos que es el Ecuador y construyamos las políticas públicas de manera conjunta entre el público y el privado. Wilson, en virtud de estos estudios entonces, ¿usted vería que el acuerdo comercial con la Unión Europea y la posibilidad de otros acuerdos comerciales con otros son beneficiosos para el Ecuador? ¿Generan que o van a haber, siempre va a haber gente que pierda, pero qué sectores podrían ser? ¿En qué ustedes han estudiado algo de eso? ¿Lo tienen planteado? Los pequeños y medianos empresarios, ¿qué sienten con esto? Bueno, el sentir es de alguna forma, o sea, es más bien positivo. Hay oportunidades, pero por otro lado también la amenaza del ingreso de productos de fuera. Pero ahí la pregunta y la respuesta es, bueno, ¿cómo estamos preparados y qué hacer para justamente a poder afrontar ese nuevo entorno en el que se desenvuelve el país? Por ejemplo, algo que también hay que sumar a lo que ya y también Rodrigo comentaba esto del financiamiento, decíamos financiamiento especializado, es el tema de la formación de la mano de obra. Ese también es otra necesidad. Educación y capacitación. Claro, porque al final, verá, resulta que usted tiene ahora con la Unión Europea, sino gente con preparación. Claro, o sea, gente con preparación, por ejemplo, necesita obreros, o sea, obreros, pero que sepan trabajar con niveles adecuados de calidad, de productividad, que sepan manejar la tecnología. Y eso significa desarrollar lo que se denominan programas de certificación laboral por rama productiva. Eso, por ejemplo, los campeones mundiales de eso son los alemanes. O sea, usted va ahí y le especializa al obrero y si alguien es metal mecánico, va a metal mecánico. Si es automotriz, va al tema automotriz. Una pequeña observación. Alemania no solamente es campeón en la capacitación. Alemania trabaja con los conceptos de educación dual. Estamos planteando los mismos problemas que se planteaban hace 15 años. Eso es lo más grave que tenemos hoy por hoy. Eso es lo más grave. O sea que nos hemos comido 15 años, según lo que acabamos de decir. No sé si 15, pero sí tenemos muchos temas de desarrollo que no lo hemos hecho. Y perdón que la interrupción. Sí, lo que dice Rodrigo, que hace un momento comentábamos de este artículo que estamos preparando sobre un análisis de cómo ha ido evolucionando el apoyo al sector productivo y cómo ese apoyo se ha visto reflejado ya en resultados reales. Y no se ven resultados así tan grandes, ¿no? Y eso que se ha invertido recursos, sobre todo el recurso más importante que es el tiempo. Entonces decíamos capacitación, porque además se necesita gente preparada. Por ejemplo, pensando en el acuerdo comercial con la Unión Europea, como sabemos son 28 países, más de 500 millones de habitantes, con un poder adquisitivo mucho más elevado que el nuestro, pero también con un nivel de exigencia mucho más alto. Mucho más alto. Tienen un nivel de calidad. Porque no olvidemos que no solamente es, bueno, ya me dan la opción de que bajan los aranceles, ya no vamos a pagar aranceles, sino que también hay que cumplir una serie de requisitos. Ponernos al nivel de ellos, lo cual es bueno también para nosotros. Claro. Porque los productos que vamos a consumir aquí van a tener esa calidad. Entonces el consumidor nacional también se vuelve un objeto. Claro, por ejemplo, ¿qué fue lo que me sucedió el otro día? Voy a una reunión, ¿no? Y llego, porque eran conocidos, ¿no?, las personas, y bueno, nos llevan a la sala, le digo, qué bonita tu sala, ¿no? Dice, además mandamos a hacer estos muebles y demás. Por dice, ¿qué? Muevo la silla y topo con la mano y casi me corto la mano, ¿no? Era por un asunto de que no se habían preocupado no limaron correctamente. Esos son ese tipo de detalles que allá, o sea, un producto de esos no le van a aceptar. O sea, entonces, Rodrigo, hay que trabajar en eso. Esta parte,
y ya lamentablemente ven, la conversación es sobre, pero se nos está yendo el tiempo ya. Yo diría, en el sector, por ejemplo, de los lácteos, en el agrícola, tú dirías, ¿están dispuestos a competir con este acuerdo comercial? ¿Encuentras algunas dificultades? ¿Qué te da susto? Bueno, tú no, pero ¿y en el resto de actores del sector están con susto? ¿Sí? Definitivamente hay preocupación, y hay preocupación en gran parte por el ejemplo de la silla. Porque a veces no nos estamos ocupando de estos detallitos pequeños, que si no tenemos competencia no vamos a lograr la excelencia. Es que esa es una realidad. O sea, que tú dirías, el primer objetivo grande es ponernos a competir. Tenemos que competir. Veamos qué hacen ellos y compitamos. Y en el tema lácteos, les invito, tienen el tiempo, váyanse a un supermercado, compren un queso. Hoy por hoy están ingresando unos quesos franceses muy sabrosos. Comparen el queso francés del mismo tipo con el queso ecuatoriano y van a encontrar que tenemos la calidad. Que tenemos la calidad y es espectacular. Lo que pasa es que tenemos que salir a competir y no le tengamos miedo a la competencia. O sea, el mensaje, no le tengamos miedo. No. Y entonces usted, Wilson, terminaría que, y pongamos a trabajar este 50%. Claro, y ahí yo creo que juega un rol importante la academia. Juega un rol importante la academia. Definitivamente. Y ese vínculo, esa triple hélice que continuamente, ¿no? se ha quedado mucho en el discurso y de todos los actores, de que debemos trabajar de forma articulada, empresa privada, Estado y la academia, específicamente el sector universitario. Yo creo que la academia puede jugar un rol muy importante, por ejemplo, en procesos de innovación. Porque al final el conocimiento, ¿quién produce? O sea, cuando uno hace un análisis de los países desarrollados, o sea, por ejemplo, si hablamos de la Unión Europea, ahí están una gran parte de los grandes países desarrollados del mundo. Y ellos, por ejemplo, sus industrias, sus empresas, los que producen el conocimiento son las universidades, y las empresas lo que hacen es absorber para aplicarlo y mejorar. La presidenta Bachelet, y con eso termino, puso un ejemplo interesante y tiene relación quizá con el sector agrícola. Y ahí me ayudó a solventar una duda. Un día en mi auto, en la cajuela, se había quedado una manzana chilena que había comprado en el supermercado. Y esa manzana se quedó, creo que más de un mes ahí, ¿no? Y claro, y la encuentro, y la manzana estaba en muy buenas condiciones. Todavía hasta el punto que le lavé, me consumí y estaba deliciosa, está mucho mejor. Yo empecé a lanzar hipótesis, Francisco, Rodrigo, decía, ¿por qué duró tanto? Uno le echaba la culpa de que, claro, como parqueo en un sitio donde no le da el sol, decía, debe ser. Después decía, no, la cajuela del auto es bastante amplia, entonces hay más aire y todo lo demás. Nada de eso. Bachelet un día lo dijo clarito. Y un día cuando le explicaban qué hicieron los chilenos con los fondos cuando el precio del cobre estaba elevado, entonces ella dijo, una parte lo guardamos como un fondo de estabilización para cuando otra vez cae el precio, y otro también utilizamos mucho para apoyar el tema de innovación. Y ella señaló de que un proyecto que salió de una universidad chilena, conocimiento generado desde Chile, transferido al sector agrícola, ha permitido que el tiempo de vida útil de la manzana sea más largo, o sea, dure más. Y gracias a ese conocimiento generado, ella decía que son capaces de vender las manzanas chilenas en cualquier lugar del mundo, por el tiempo de que ahora dura más. Pero ¿de dónde salió el conocimiento? De las universidades. Entonces las universidades... Algo de eso podríamos hacer con el banano, entonces, exacto, ¿no? O sea, con muchas cosas. Con todo. Pero yo creo que ahí también los empresarios... Es importante que valoren y digan sí, o sea, las universidades, porque a veces los empresarios nos ven a las universidades como muy teóricos, dicen, no, es que es muy teoría y todo lo demás. Y claro, entonces, a la larga, lo que pasa es que ir generando esos canales de confianza, ¿no? Y decir, y además de ese entendimiento. Claro, o sea, por ejemplo, las universidades serias y demás, aquí no, en el país hay buenas universidades, por ejemplo, las politécnicas y demás, donde se forman técnicos y demás, que podrían ser grandes proveedores de conocimiento, y ese conocimiento aplicar a las empresas y a través de eso mejorar la calidad y la productividad. Primero nos gustaría realmente promocionar la encuesta y discutirla con todos los de estos. Les voy a comprometer a los dos para tratar el tema de las encuestas y ver cómo, o sea, ver que de aquí, desde la academia, desde los productores, qué se le plantea a la política. No se olviden que estamos en 2 meses de elecciones y hay que ver qué nos van a plantear, y ojalá sí los ecuatorianos podamos buscar la mejor posibilidad para la democracia, ¿no es cierto? Por ahora les agradezco que nos hayan... Rodrigo, muchas gracias por venir siempre. Y Wilson, espero que no sea ni la primera ni la última, gracias, ¿no es cierto? Así es que vamos a encontrarnos
Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde. Y han estado con nosotros el economista Wilson Araque y el licenciado. Siempre me da la duda que es ingeniero, pero no nos quiere contar. Rodrigo Gómez de la Torre, sí, de la Cámara de Ganadería. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos encontrando el día de mañana, que vamos a tratar el tema electoral con dos ex miembros del Consejo Nacional Electoral. Hasta mañana.